Muy buenos días, señor presidente. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión, el SPR, Canal 14. Aprovechando la presencia del canciller, ya nos ha expresado que México está participando en otros protocolos con otros países para obtener una vacuna. Que si nos pudiera platicar cómo van estos otros 3 protocolos en los que México está participando. Otra pregunta sería, siendo positivo, pensando en que la vacuna de la que se está hablando el día de hoy llegara a las fases clínicas a finales de este año y el primer trimestre del próximo año se tenga ya tal vez el primer lote con esta vacuna, ¿cómo sería la distribución en México? ¿Quiénes tendrían prioridad? ¿Hospitales públicos? ¿Qué regiones? ¿Qué farmacias tendrían acceso a esta vacuna? Esas preguntas en primer momento, señor presidente, por favor. Bueno, lo podemos resumir de la siguiente manera. México tiene ya acordados 4 proyectos distintos de vacuna, fase 3, o sea que México va a participar en la fase 3, que ya los hemos venido comentando. El martes también les presenté un reporte sobre eso. Esa fase 3 se va a llevar entre septiembre y enero. En este caso, lo que hoy nos congrega es ya el siguiente paso, que es la producción. Entonces, el único acuerdo de producción que tenemos hoy es este. Los otros son fase 3, protocolo fase 3, que es lo que te permite después presentarlo a la autoridad regulatoria y en su caso que se apruebe. Ese sería el estado de la cuestión. ¿La distribución cómo sería? Gracias. Gracias. Efectivamente, como señala el canciller, lo hemos comentado, lo hemos explicado, lo explicó el doctor Alcocer en una conferencia aquí en la tarde. La investigación clínica tiene 3 fases reconocibles. Las fases 1 y 2 tienen un mayor énfasis en la parte de seguridad, en especial la fase 1, y se hace con muy pocas personas voluntarias, y generalmente son personas sanas. La fase 2 es una fase donde se expande el reconocimiento, el conocimiento científico a distintos grupos poblacionales. Se sigue enfatizando el tema de seguridad, pero se empieza a explorar el tema de eficacia, la capacidad del producto de producir el efecto deseado, en este caso generación de anticuerpos o eventualmente protección contra la infección. Y en la fase 2 son algunas pocas centenas, quizá un poco más de 1,000 personas que se investigan, y en la fase 3 son decenas de miles de personas, 30,000 personas, pongamos un número redondo, que generalmente es deseable que participen en distintos países, porque existen desde luego condiciones distintas, desde las genéticas hasta las sociales, que pueden hacer diferente el impacto positivo de un producto de protección como son las vacunas, o pueden ser también que los elementos de seguridad tengan que ser considerados de manera específica. Como también ya se señala, la autoridad sanitaria de cada país es competente y soberana para evaluar la evidencia científica y solamente con una evidencia científica rigurosa tomar una decisión sobre calidad, seguridad y eficacia de los productos, y cuando esto ocurre, pues se dan los registros sanitarios correspondientes. Una vez que pasa eso, a las autoridades sanitarias del país, en este caso la Secretaría de Salud, es competente para determinar el uso específico. Cuando digo una vez que pasa eso es porque desde luego no puede haber uso si no hay autorización sanitaria, pero las previsiones, como ya se señala, para el posible uso se empiezan a planear con antelación. Llevamos también meses en conversaciones en grupos expertos internacionales. Tenemos un grupo técnico asesor nacional en inmunizaciones. Participan entre otros el propio doctor Cravioto, que ya mencioné, que además es el presidente del Comité Asesor Internacional para la Salud, el Compendio de Insumos para la Salud, sino además es un experto mundial en vacunas. Él ha asesorado a la Organización Mundial de la Salud por muchos años, ha sido miembro de ese grupo estratégico asesor en inmunizaciones y es desde hace varios años parte del grupo técnico asesor
en inmunizaciones de la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, como se puede ver, este es un esfuerzo colectivo, participan muchas instituciones. Ahora, el elemento concreto es la distribución. Quisiéramos que todo el mundo tenga muy claro lo que hemos dicho hoy y que ha repetido el presidente. El empeño de transformar el Sistema Nacional de Salud de México tiene hondas raíces en la necesidad de lograr que se haga realidad el derecho a la protección de la salud. Este fue consagrado en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos desde 1984, pero a lo largo de todos estos años no se ha logrado que sea realidad para todas y todos. Existe una enorme inequidad, una enorme distribución desigual de la capacidad del Sistema Nacional de Salud. Espero que tendremos oportunidad próximamente de retomar ideas que conversábamos antes del COVID sobre el estado en el que estaba el Sistema Nacional de Salud mexicano. Y en ese empeño, y es parte central del gobierno, del programa de gobierno de México, que encabeza el presidente López Obrador, nos interesa llegar a la meta de tener capacidad o cobertura universal, gratuita, que todas las personas que estén en México, ciudadanas, ciudadanos y quienes estén temporalmente, gocen del derecho a la protección de la salud, tal como explícitamente lo consagra la Constitución, en particular en el artículo 4. Y, como también hemos comentado en otras ocasiones, la distribución de insumos, medicamentos, vacunas, equipo y otros insumos para la salud, a lo largo de varios años recientes, habían estado en una situación poco favorable para alcanzar este objetivo. Y poco favorable es que había múltiples estorbos por distintos intereses de pequeños grupos o comerciales que conservaban un control importantísimo del mercado. En días recientes el presidente anunció una instrucción que ha dado de que México desarrolle una empresa nacional de distribución pública. Y precisamente, esto ya también el propio presidente lo anunció, se ha dado instrucciones para que sea encabezada por el licenciado David León, hasta el momento Coordinador General de Protección Civil, y a partir de nuestra empresa pública de vacunación que existe, que se llama Birmex Biológicos y Reactivos de México S.A., una empresa que es paraestatal, con una propiedad casi de manera absoluta pública, pero con un porcentaje de participación privada hasta el momento, que se convierta en la empresa nacional de distribución de insumos para la salud. Y esto es lo que nos permitirá, desde luego, avanzar en esa agenda y, como le comentaba a la compañera Lisbeth Hernández, los específicos técnicos de dónde se distribuye, a quién se pone, ni en México ni en el mundo se pueden determinar en este momento, y los iremos dando a conocer conforme la evidencia científica permita definirlos. Gracias. Doctor, y una última. Ha levantado mucha expectativa el anuncio que se hizo el martes pasado respecto que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que ya tenía el registro de la primera vacuna en el mundo. La pregunta sería si México ha tenido contacto con el gobierno ruso respecto a este anuncio, si México está interesado en esta vacuna, y conocer también su opinión, doctor López-Gatell. Nos acaba de decir hace un momento que no existe ninguna vacuna, e incluso algunos medios que publican información médica serios han puesto en duda las pruebas clínicas sobre esta vacuna. ¿Qué nos puede comentar al respecto de esta vacuna rusa y si México tiene contacto con el gobierno ruso para traer esta vacuna o utilizarla aquí en México? ¿Cómo no? Lo del contacto le corresponde a la Cancillería. Aquí está nuestro canciller y él nos puede dar más información. Antes quisiera hacer un comentario sobre este tema de los ensayos clínicos, y esto va dirigido a la población. Las vacunas, insisto, las vacunas en general son una de las intervenciones más nobles, más positivas, más útiles de la salud pública. La salud pública, los problemas de salud de la población hasta el siglo XX habían sido dominantes las enfermedades infecciosas,
entre otros muchos males que había, desnutrición, lesiones, etc. Pero las enfermedades infecciosas ocupaban un lugar preponderante, un lugar principal en los problemas de salud pública, las razones por las que la gente enferma y la gente muere. En el siglo XX esto ha cambiado, en particular durante la segunda mitad del siglo XX, lo que llevamos del siglo XXI, y ha habido un fenómeno de transición epidemiológica, como lo conocemos técnicamente, que es la sustitución del predominio de las enfermedades infecciosas por las enfermedades crónicas, las enfermedades no transmisibles, diabetes, obesidad, sobrepeso, hipertensión, cánceres, etc. Y esto tiene que ver, lo hemos comentado ya mucho, con estilos de vida y en particular nutrición no saludable. Regresando a las enfermedades infecciosas, insisto, las vacunas son una de las intervenciones más nobles. La primera vacuna se desarrolló a finales del siglo XVIII y fue la vacuna contra la viruela. Esa vacuna y todos los esfuerzos mundiales de la salud pública lograron que se erradicara del planeta, es decir, cuando se elimina completamente del planeta una enfermedad se llama erradicación, pero imagínense todo el tiempo que llevó para que se lograra erradicar la viruela. Hoy nadie se puede enfermar de viruela en el planeta Tierra porque el virus sencillamente no existe. Y eso, la experiencia de las vacunas, existen en el mundo varias decenas de vacunas contra distintas enfermedades, están siempre basadas en un desarrollo científico riguroso, en especial durante el siglo XX y lo que llevamos del XXI, que es cuando se han desarrollado más vacunas y con nuevas tecnologías y nuevos fundamentos científicos. ¿Por qué lo digo? Porque las vacunas también a veces por desinformación, son sujetas de descrédito. Y hace unos días comenté el ejemplo del sarampión. El sarampión es una enfermedad que estaba en el segundo o tercer lugar de la lista de los empeños de eliminación en el mundo, con progresos importantes. Y en la última década del siglo XX se desacreditó a la vacuna de sarampión con base en evidencia, llevó a una falsa idea que hoy actitud opuesta a la vacuna, y hay incluso movimientos sociales opositores a las vacunas, hicieran que se dejara de vacunar o indujeran a las personas a no confiar en la vacuna del sarampión y como consecuencia reemergió el sarampión en Europa Occidental, además de que ya estaba o persistía en África y Asia. Pero en Europa Occidental, donde ya se había reducido sustancialmente, emergió. Termino diciendo, la evidencia científica tiene parámetros, tiene estándares, tiene reglas éticas que son aceptadas en el mundo. Hay distintos organismos, tanto nacionales como mundiales, que vigilan el correcto cumplimiento de la investigación científica, la solidez de la evidencia y solamente con base en ella se toman decisiones sobre aceptar o no aceptar una vacuna y por eso es que consideramos que es importante avanzar en ese sentido.